Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar unos ejercicios en los cuales aplicaremos las reglas de la derivación. Pero antes de ello vamos a recordar algunos criterios principales que podemos necesitar para ir a aplicar estas propiedades en la solución de las derivadas de funciones. Entonces, si nosotros tenemos una función cualquiera, llamemos f de x igual a 3, tenemos una función constante. Cuando nosotros vamos a derivar una constante, que en matemáticas una constante es un número, siempre va a estar representado por un número sin necesidad de alguna letra o alguna variable que esté con ella. Su derivada, que lo representamos como f' de x, es igual a 0. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta. Repito, siempre que tengamos un número, es decir, que sea una función constante, su derivada es 0. Recordemos que la derivada se entiende como una razón de cambio. Y al ser la función constante, quiere decir que en ningún momento va a cambiar. Eso nos está hablando de que no existe una razón de cambio, por lo tanto su derivada es 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos esa constante acompañada de una variable? Entonces vamos a colocar la misma constante, pero esta vez voy a añadirle la x. Para nosotros irnos directamente a la solución sin ninguna explicación así adicional, solamente siempre que tengamos la constante y la variable, su derivada es la constante. Entonces podemos decir que en cierta forma lo que hacemos es retirar la variable. Si queremos encontrarle un razonamiento lógico a esa explicación, lo que vamos a decir es la siguiente. Entonces vamos a derivar, entonces vamos a colocar acá f de x igual a x. Cuando nosotros vamos a derivar una potencia, lo que hacemos es aplicar el siguiente criterio. Entonces vamos a colocar acá que f de x es igual a x. Y su derivada nos indica, en este caso tenemos x elevado a la n, ¿sí? Entonces, ¿cómo derivamos una potencia? El exponente n lo bajamos a multiplicar la base, nos quedaría n por x. ¿Y qué hacemos con el exponente? A ese exponente le restamos la unidad. Entonces, siguiendo este criterio, vamos a derivar nuestra función f de x igual a x. ¿Cuál es el exponente de x? Voy a ponerlo en rojo, es igual a 1. Entonces, si nosotros vamos a hallar su derivada, tomamos el exponente y lo bajamos a multiplicar la base de x, y a ese exponente le vamos a restar la unidad, que es la regla general, que es lo que tenemos aquí al lado derecho. Entonces seguimos resolviendo. Nos quedaría 1 por x. Resolvemos los exponentes. 1 menos 1, 0. Por propiedades de potenciación, todo número, en este caso letra, elevado a la 0, es igual a 1. Por lo tanto nos queda 1 por 1. Y 1 por 1 es igual a 1. Por eso decimos que lo que hacemos es retirar la variable. Entonces, aquí lo que tendría que quedar es el número 1, pero ya sabemos que 3 por 1 es 1, entonces sencillamente no se coloca. Esas son reglas generales que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de derivar funciones. Ahora, teniendo en cuenta estos criterios y estos aspectos principales, vamos a aplicar los que se conocen como las reglas de la derivación. En ellas podemos encontrar la derivada de la suma, de la resta, multiplicación, división y regla de la cadena. Entonces, vamos a resolver un ejemplo de cada uno de ellos en donde apliquemos determinados criterios. Entonces, tenemos la siguiente función, f de x igual, vamos a tomar una función sencilla, vamos a decir 3x más 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar cada uno de los términos. Si hubieran más términos dentro de la función, entonces tomamos cada uno de esos términos y los vamos derivando uno a uno. Entonces nos quedaría que f' de x es igual,
Derivada de 3 por x. Dejamos solamente el coeficiente que es el número 3. Y la derivada de 2, como 2 es una constante, su derivada es 0. Y esta ya sería la solución. Para darles la clasificación, entonces estamos aplicando la derivada de la suma. Y en el caso de la derivada de la resta es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a variar? En la función que vamos a colocar el signo negativo. Entonces vamos a decir que tenemos una función 7x, coloquémosla acá al cuadrado, más 2x menos 1. Menos, entonces aquí vamos a colocar 3x más 2. Listo. Tengo la siguiente diferencia. Lo que vamos a hacer es vamos a resolver lo del paréntesis. Por lo tanto, lo del lado izquierdo permanece igual. 7x al cuadrado más 2x menos 1. Hasta este momento no estamos derivando ninguna función, por lo tanto, podemos volver a escribir g de x. Y realizamos el producto de la resta para romper el paréntesis. Aplicamos ley de signos. El 3x al no tener ningún signo es positivo. Positivo por negativo, negativo. Nos quedaría menos 3x. El 2 es positivo con el negativo de afuera, menos por más, menos, nos quedaría el 2 con signo negativo. Listo, ya quitamos el paréntesis, ahora dejamos una sola expresión. El siguiente paso, antes de realizar la derivada, es reducir los términos. Para ello vamos a tomar los términos semejantes. Entonces nos quedaría 7x al cuadrado es el único término, entonces lo bajamos. 2x y 3x son semejantes, los podemos restar. El 3 es más grande que el 2 y es negativo, o sea que la respuesta es negativa. 3x más 2x o 3x menos 2 sería 1x. El 1 y el 2, los dos son negativos, entonces sería una suma de negativos. 1 más 2, 3 y nos queda con signo negativo. Finalmente, esa es la función que nosotros vamos a derivar. Entonces, aplicando los criterios anteriores, tenemos que g' de x es igual. En este caso tenemos un coeficiente diferente de 1. Entonces eso nos va a quedar 7 por, lo dejamos igual. Aplicamos el criterio de la derivada de la potencia. Tomamos el exponente 2 y lo bajamos a multiplicar por x y al exponente le restamos la unidad. 2 menos 1, 1. Menos la derivada de x, lo hicimos anteriormente. Su derivada es igual a 1. Menos 3. El 3 al ser una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, no colocamos nada. Organizamos la respuesta. 7 por 2, 14x menos 1. Y esta sería la derivada de la función inicial. Entonces, en este caso tenemos la derivada de la resta o la diferencia. Y aquí ya tenemos los dos primeros criterios o los dos primeros casos de derivación. Ahora vamos a resolver la derivada del producto y la derivada del cociente. Para ello entonces planteamos dos funciones que nos permitan aplicar determinadas propiedades. Entonces, para la derivada del producto vamos a colocar algo sencillo. Vamos a colocar que f de x es igual a x más 1 por 2x. Vamos a colocarlo en paréntesis. Si se dan cuenta, tenemos dos términos que se están multiplicando. Entonces, cuando eso pasa, nos dicen la regla de la derivada que f' de x es igual a el término f derivado por el término g sin derivar más, ahora lo contrario, g derivado por f sin derivar. Entonces, ¿quién es f y quién es g? En este orden de la función, yo voy a decir que x más 1 es f y 2x es igual a g. Entonces, para aplicar el criterio de la derivada del producto,
iniciamos colocando que f' de x es igual f derivada. Entonces iniciamos, la derivada de x es 1, más la derivada de 1, al ser una constante, es 0, por g sin derivar, o sea que lo acompañamos con 2x, más, ahora g' o g derivado, entonces la derivada de 2x es 2 por f sin derivar, que sería x más 1. Listo. Hasta ahí ya tenemos la derivada del producto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a resolver esos paréntesis, esos productos, para dejar una sola expresión. Nos quedaría f' de x igual 1 por 2x es igual a 2x, desaparece el paréntesis, más, aplicamos propiedad distributiva, el 2 nos va a multiplicar los términos del paréntesis, 2 por x, 2x y 2 por 1, 2. Al ser todos los términos positivos no tenemos ningún inconveniente, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, realizamos la suma para reducir la expresión. Entonces nos quedaría que 2x más 2x es igual a 4x más 2. Y con esto ya tenemos la derivada de un producto. Ahora, vamos a realizar la derivada de un cociente. Para ver la diferencia entre el producto y el cociente, vamos a hacerlo en la parte de abajo. Entonces aquí yo voy a señalar que esta es la derivada del producto. Listo. Ya tenemos la derivada del producto. Ahora vamos a realizar un ejemplo donde apliquemos la derivada del cociente. Voy a utilizar los mismos términos de la función anterior. Entonces, en este caso voy a nombrarlo g de x igual a x más 1 sobre 2x. ¿Qué nos dice la derivada del cociente? Entonces tenemos aquí, vamos a colocar aquí f sobre g. Entonces, el primer término, que es f, lo derivamos por el segundo término, que es g, sin derivar. A diferencia del producto, vamos a colocar menos g derivado por f sin derivar, todo sobre g elevado al cuadrado. Esta sería la regla de la derivada del cociente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte de arriba es similar a la del producto, solamente que cambiamos el positivo con el negativo y adicional, todo queda sobre g elevado al cuadrado. Siempre va a ser el segundo término elevado al cuadrado. Entonces, vamos a decir que el de arriba es f y el término de abajo es g. Entonces nos quedaría que g' de x es igual. F derivado, la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por g sin derivar, que sería igual a 2x. Menos el segundo término derivado, la derivada de 2x es 2 por f sin derivar. Nos quedaría x más 1. Todo sobre el segundo término, que es g, elevado al cuadrado. Listo. Hasta ahí ya hemos derivado la función. Ahora lo que vamos a hacer es a resolver las expresiones, en este caso los productos. Entonces nos quedaría 1 por 2x es 2x. Menos, aplicamos propiedad distributiva, en este caso tenemos que aplicar también ley de signos. Negativo por positivo, negativo, 2 por x, 2x. Negativo por positivo, negativo, 2 por 1, 2. Sobre, en este caso podemos resolverlo de abajo, el cuadrado, 2 a la 2 es 4 y x al cuadrado pues es x al cuadrado. Listo, vamos a reducir términos. El 2x se puede restar con el 2x porque son términos semejantes y tienen diferentes signos. Entonces, reducimos la respuesta. Finalmente, tenemos que g' de x es igual a menos 2 en el numerador sobre
4x al cuadrado. Si se dan cuenta, podemos ir un poquito más allá reduciendo los términos. Podemos simplificar el 2 con el 4 y esto nos quedaría menos 1 sobre 2x al cuadrado. Y con esto ya hemos encontrado la solución aplicando la derivada del cociente. Entonces aquí vamos a colocar derivada del cociente. Y eso ya serían algunos casos para realizar las derivadas de funciones. Para nosotros aplicar la derivada de la regla de la cadena, al final de este video les voy a dejar el enlace para que veamos el siguiente video en el cual aplicamos la regla de la cadena. Y con esto hemos terminado los ejemplos. Muchas gracias.